Buenos días. Voy a pedir que esta mañana abren sus Biblias a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, por favor. Comenzando en el versículo 10. La palabra dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de desecharse, ¿cómo no debes vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Y así como tu cántico, Señor, tu alabanza dice que tu majestad es grande, Señor. Tu gracia los ha encontrado y realmente los ha salvado, Señor. Y te pedimos esta mañana, Señor, como tu pueblo, unidos, Señor, que derrames tu espíritu, Señor, sobre nosotros, Señor, y los abras nuestros ojos espiritualmente, Señor, para recibir tu instrucción, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que no nomás los enseñes, Señor, pero que los cambies de adentro para afuera, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Tomen asiento. Buenos días. Le estaba diciendo al pastor Mario, ahora sí ya miraron todos que ya regresaste. Cuidado, porque ya llegó el pastor, ahora sí, ¿verdad? No, pero gracias a Dios que Dios los trajo para atrás sanamente, y que todos están bien. Todo el grupo que juega a compartir estas semanas allá en Israel. El pastor llegó para atrás el martes regresó aquí a la semana para estar con nosotros. Y aún todavía apenas se está componiendo con las horas, diferencia de la hora, porque aquí en la mañana, allá es noche, y allá en la noche, pues aquí es en la mañana, así que es poco para acostumbrarse, pero gracias a Dios que ya regresaron, y Él está con ustedes este miércoles y para los otros siguientes domingos, así bendecidos estamos grandemente. Y pues para mí también es una bendición, así como Él comparte con ustedes, estar aquí con ustedes esta mañana y estas semanas. Bendición para mí tan grande que Dios me ha dado la oportunidad de compartir su palabra con ustedes. Así como me ha enseñado a mí, pido que ustedes también hayan recibido amonestación, exhortación a través de su palabra. Pero aquí los encontramos una vez más esta mañana en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Y así como tengo por costumbre siempre tener la cruz al frente de todo, 34 años después de la cruz, guiado por el Espíritu, Pedro toma pluma y comienza a escribir estas letras. Su tiempo aquí en la tierra realmente era limitado, y sabiendo él que su vida ya pronto se acaba. Tan importante es que tenemos que mirar qué es lo que él tenía en su corazón y que lo urgía para escribir y apoyar al pueblo de Dios en ese tiempo. Si la fe cristiana que Pedro había predicado fielmente era una cuestión de vida eterna y muerte. Tan importante que nosotros sepamos el mensaje, el evangelio, la verdad que es inmutable, que al finalmente va a decidir a dónde vamos a estar para la eternidad. Y sin embargo, aún así como en ese tiempo, hoy en este tiempo hay enseñanzas falsas que tienen forma de verdad, pero realmente son falsedades. Y aquí lo que Pedro desea, el deseo de Pedro que miramos es que el creyente supiera la verdad y que es inmutable. Pero antes de seguir adelante, como tengo como costumbre, una frase para recordarlos esta mañana, para traer en la mente durante la semana, es que manténganse sin mancha, irreprensibles, que el Señor vendrá, estén alertas y mantengan y estén en guardia.
Más que nunca, cuando miramos los tiempos como están sucediendo, tan importante que tengamos guardia de lo que está pasando. Si están tomando notas del capítulo 3, versículo 10 al 13, es el Señor vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16, el Señor salva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18, conocer el Señor es crecer en el Señor. Esta mañana poco cambio porque mi deseo es terminar esta segunda epístola, así que quiero tener como manera de una encuesta, survey, de lo que hemos mirado en los versículos anteriores para acabar esta epístola. Comenzando en el capítulo 1 del versículo 3, la segunda letra de Pedro, o carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y estos son así como comienza Pedro a escribir y apoyar al pueblo de Dios. Que Dios nos ha dado todo lo que es necesario para vivir una vida buena y recta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con abundante provisión y excelencia moral. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tan importante que miramos que si conocemos y Dios realmente nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud, nos da una lista ahí de versículos 5 al 7, demostrando las evidencias que debemos de tener como creyente verdadero. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado elegidos. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15, una vez más la palabra dice, y es justo que debe seguir recordándoles mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendrá que partir de esta vida eterna, así que me esfuerzo por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Siempre esforzarse de recordarlos que somos no nomás hijo, pueblo de Dios, pero vivir en la manera que es agradable a Él, porque eso es la evidencia que si decimos que somos cristianos, la vida que tenemos debe de ser ejemplo de esa evidencia. ¿Ah? Debe de reflejar en nuestras vidas cómo los compartimos con uno y lo otro, cómo hacemos las cosas en el trabajo y con la familia, en el hogar. Todo lo que hacemos es una evidencia. Si realmente decimos que somos cristianos, debe de haber evidencias en nuestras vidas. Y Pedro dice, mientras Él viva, no se cansará de recordarle al pueblo de Dios, no al mundo, sino al pueblo de Dios, que esta es la manera en que deben de vivir. La semana compartí que cuando Dios nos dice varias veces cosas, porque Él sabe que unos tenemos cabeza dura y más que otros, ¿verdad? Hay cabeza dura y hay unos que tenemos la cabeza poquita más dura que otros. Menos pelos, pero más dura, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, hubo falsos profetas como habrá falsos maestros entre ustedes. Entonces no es algo de que de repente ha pasado, pues desde el principio de que ha comenzado la iglesia, siempre hay personas que predican y usan el evangelio para su ganancia, para su bienestar o para aprovecharse de la oveja de Dios.
No es algo nuevo y tenemos que mirar que estos están entre ustedes. No significa que son del mundo, que claman que son incrédulos, pero están aquí mismo en la iglesia con el pueblo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 12 al 13, la Nueva Traducción Viviente dice, versículo 12, esos falsos maestros son como animales irracionales que vivan por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Versículo 13 dice, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Y muchos se han desviado de la verdad a causa de personas que predicando falsamente el evangelio, usándolo para su ganancia, se han perdido. Se han desviado. Y aún en lugar de vivir en victoria, viven derrotados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9, Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben de olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Que todos se arrepientan. Ha compartido con ustedes que también hay veces, ¿verdad?, que podemos decir quizás, Señor, al fin de la noche, ya para acostarnos, Señor, este día no fue bueno para mí. Gracias, Señor, porque no viniste ahora. Te ha fallado grande. Perdóname, Señor. Tu palabra dice que en la mañana tus misericordias son nuevamente. Y comienza el siguiente día. Pero no debemos de estar en esa manera siempre. Pero hay que darle gracias al Señor, que por su misericordia y su gracia aún Él está esperando que no nomás tú estés bien, pero que todos que todavía no lo conozcan se hayan arrimado a Él mismo. Dice capítulo 3, versículo 14, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor llegará, tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos se despedacerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio. Se llegará el día en que Dios llegará. Dios vendrá a proclamar juicio sobre el incrédulo y todo aquel que ha negado a Dios nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, capítulo 3 dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes lleven una vida pacífica, que es pura y inintachable a los ojos de Dios. La bendición que aquí no quiere decir que fíjate cómo la demás gente está viviendo, corrígelos a ellos, juzga el prójimo, como dicen. Nada de eso. La palabra dice, ustedes, personal. Mi responsabilidad es mía, para mí, Javier, tener una vida sin mancha y intachable. Me tengo que procurar por mi vida, como yo he vivido. Y entonces, a los que están alrededor de mí, también serán igual. También dirán, yo también. Y entonces de una persona se hace un grupo, de un grupo se hace un cuerpo, de un cuerpo se hace una iglesia, intachable y sin mancha. Y tan importante que debemos de procurar de vivir una vida recta y delante de los ojos del Señor.
Comenzamos en el primer capítulo, ¿se acuerdan que Dios los dijo en su palabra que Dios mismo los ha dado todo lo que es necesario para vivir esta vida intachable y sin mancha? Versículo 3, capítulo 3, versículos 17 al 18, comenzando en el versículo 18, dice: en cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A fin de todo, el deseo de Pedro es que nosotros, como su pueblo, como creyente, que no nomás conozcamos y sepamos la verdad, pero que haga creyente maduro, que crezca. Mientras ha estado compartiendo con ustedes estas epístolas de Pedro, el tema, la serie que hemos estado viendo es que conociendo Cristo es creciendo con Cristo. Conociendo es creciendo. Es tan importante que miremos estos. A lo largo del tiempo miramos que tienen que tener el pensamiento que cuando recién me entregué a Cristo, era un bebé en Cristo, un día, 2 días en Cristo, a comparación a 1 año, 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años. Debe de haber una vida que ejemplo de madurezca, de ser maduro, tener un conocimiento, tener lucha. Vamos a tener lucha siempre y no vamos a ser perfectos hasta que estemos delante de Dios nuestro Señor Jesucristo, pero hasta ese punto tiene que haber una vida que cambia. Tiene que ser la evidencia, ¿verdad? Y esa es la serie que hemos estado viendo. En nuestro texto, para acabar, primero Dios, si Dios nos da fuerza para poder acabar esta serie, en nuestro texto, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24, versículo 42 al 44, dice: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entendiendo lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viniera el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Siempre estar alerta y sabiendo que la vida, lo que estoy haciendo ahorita en estos momentos, es agradable a mi Señor. Si ahorita sonara la trompeta y Dios dijera: iglesia, vámonos, ¿me hallaría haciendo algo agradable al Señor? O como decían antes, diciéramos: sal, me agarró chanfles, ¿verdad? Importante, cosas que son prácticas, pero la profundidad y la seriousness, la cosa que es tan seria, es tan seria. Porque dedica a dónde vamos a estar con el Señor. Y si hemos entregado nuestras vidas en Cristo, sabemos que nuestra salvación es segura. Pero yo no tengo deseo de pararme delante de mi Señor y estar avergonzado. Que diga: Señor, tanto que has hecho por mí y al último te fallé, ¿verdad? Consolación que me va a decir: hijo, de todos modos me perteneces a mí. Eres salvo por lo que yo hice por ti en la cruz, no por lo que estás haciendo ahorita. Pero la bendición de decir: papá, Padre, ¿te agradable la vida que ha llevado adelante de ti? Y decir así como el siervo desea de ir de nuestro Padre: bien hecho, siervo mío, entra a lo tuyo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 3, la Nueva Traducción Viviente dice: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo: todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente
como le vienen a los dolores de parto a una mujer embarazada y no va escapatoria posible. Cuando menos piensen. Apocalipsis 3, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, dice: vuelva a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Ahorita en estos tiempos, una palabra que no usé la definición en español, pero en inglés se dice purging, donde Dios está limpiando casa. Al que está caminando bien y recto con el Señor, y el que no, como que sí. Y vienen las promesas, vienen las tormentas y los problemas. Cuando vienen los problemas y las tormentas, lo que debemos de hacer como hijo de Dios es agarrarse uno aún más firme del Señor y de las promesas que tienen en su palabra. Señor, no me voy a dejar de ti, no me voy a dejar llevado por este sentido, por lo que yo siento, que hay desesperación, sufrimiento, enfermedad. No voy a dejar que estas cosas me muevan. Yo me voy a agarrar de ti. Y ahorita la palabra nos dice que en los últimos tiempos, cuando estas cosas pasan, muchos de los creyentes caerán. Y el amor que tenían para Dios se volverá helado, frío. Y ustedes mismos pueden decir: ¿qué pasó al hermano fulano? ¿Dónde se encuentra la hermana fulana? Y luego después comienzan a oír que andan por allá. Unos más o menos, unos nada, muy... ¿Qué pasó? Tan firmes que estaban con las cosas con el Señor. Tenemos que tener en cuenta que las pruebas, la palabra de 1 Pedro nos dice que es como un fuego que que será utilizada para testear nuestra fe. Dios ya sabe nuestro corazón y dónde estamos, pero somos refinados por el fuego, ¿verdad? Gutzek dice: la verdad es que el Señor ciertamente vendrá, y cuando Jesús regrese, Él vendrá en un tiempo que nos sorprenderá a muchos. Y yo entiendo esto porque especialmente ahorita con las computadoras, los teléfonos. Estaba oyendo esta mañana el hermano Jesús, una devoción allá en la casita en la mañana, diciendo como padre, yo pienso, dice él, que no creo yo que haga una bendición más grande como padre saber que todos sus hijos y hijas y su familia, todos estén unidos de una misma mente en la casa sirviéndole al Señor. También en la misma manera, no hay líder, pastor, no hay como Dios, que es tan bendecido cuando una iglesia, un cuerpo de creyentes están unidos y manteniéndose firmes en las cosas del Señor. Les digo a mis hijos: ¿de qué sirve que yo esté en la frente de la batalla, luchando para permanecer en las cosas de Dios, y ustedes que están aquí conmigo abriéndole la puerta al enemigo del lado o el de atrás para que me agarre de sorpresa? Entonces es tan importante como iglesia estemos unidos ahorita más que nunca en la obra del Señor, porque deseamos es glorificar al Señor. Nuestro deseo es de exaltar su nombre. ¿Comienza con quién? Con uno mismo, mi persona. Versículos anteriores, versículo 8, miramos aquí que: más amados, no ignoréis esto,
para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Poco de teología, como dice. Dios vive fuera de tiempo. Y no tiene las restricciones que nosotros tenemos del reloj. Si quitamos el reloj, el día todavía sigue siendo 24 horas. El sol sale y el sol baja. Aunque no haya reloj. Podemos decir, no, pues yo no cargo reloj, no estoy abajo de esa restricción, pero Dios, Él sí está fuera de tiempo. Unas cosas que quiero que miren, Dios es omnipotente, que tiene poder ilimitado y capaz de hacer cualquier cosa. Dios es omnisciente, sabe todo. Dios es omnipresente, presente en todas partes al mismo tiempo, así como los cielos. ¿Ah? Hay 3 cielos. El cielo que miramos aquí, azul, ¿verdad? Es el 1. El cielo 2 es donde están las estrellas. Y el cielo 3 es donde Dios vive, fuera de tiempo. Por eso Él, cuando nos dice en su palabra, que un día para Él es como 1000 años, 1000 años es como un día, porque Él vive fuera de tiempo. No significa que realmente un día son 1000 años en su tiempo, y que 1000 años para Él es como un día para nosotros, ¿verdad? Eso es como un ejemplo, eso es algo para que uno piense y sepamos que Él está fuera de tiempo. Salmos 139, versículo de 7 al 8 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría oír de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás; si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Apocalipsis 22, versículo 12 al 13 dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. No tiene tiempo. Apocalipsis 1, versículo 8 dice una vez más: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Salmos 90, versículo 4 dice: para ti 1000 años o como un día pasajero, tan breve como unas horas de la noche. Ahora podemos entender que realmente Dios vive fuera de ¿qué? De tiempo. Dios también es omnipresente, porque vive fuera de tiempo. Él está en todos lugares igualmente. No quiere decir que hay más donde Él vive y hay menos en mi corazón, que hay en China o que hay allá abajo, en México o Sudamérica o Alemania, pero quiere decir que Dios está en todos lugares igualmente. Quiere decir que si Dios, el que hizo toda creación, vive en mi corazón igualmente aquí, así como que está en los cielos. Entonces recordamos la palabra que dice que Dios nos ha dado todo lo que es necesario para vivir ¿qué? Una vida en rectitud. Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que los guíes por esta vida que los ha dado. Versículo 8 otra vez dice: más amados, no ignorarás esto, que para con el Señor es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El comentario de la aplicación de la vida dice: Dios puede haber parecido lento para estos creyentes, pero Dios no es lento. Él simplemente no está en nuestro horario, porque la palabra y sus promesas son seguras, la verdad inmutable. Si el Señor dice que Él regresará, podemos confiar que Él regresará de seguro. Versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ningún perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios
les está dando la oportunidad al incrédulo, así como al creyente, de que estemos en una manera de estar bien con Dios, de no tener que avergonzarlos. Cuando Dios regresa, sí vamos a tener una reverencia a Dios, porque vamos a saber que es el Dios viviente, pero no debe haber avergüenza, porque Él no nomás pagó nuestra pena, pero somos justos por la sangre que Él derramó en la cruz para nosotros. Comentario de aplicación de vida, una vez más dice: Jesús está esperando para que más pecadores se arrepienten y se vuelvan a Él. No debemos sentarnos y esperar a que Cristo regrese, pero debemos darnos cuenta de que el tiempo es corto y tenemos un trabajo importante que hacer. ¿Está preparado para encontrarse con Cristo en cualquier momento? Incluso hoy, sin embargo, planifique su curso de servicio como si podría regresar por muchos años. Sin embargo, planifique su curso de servicio como si no pudiera regresar por muchos años, sabiendo que puede regresar en cualquier momento, pero si no, tenemos que planear la vida, nuestro servicio a nuestro Señor, como si Él tardara muchos años. Entonces, la carrera no es algo corto que se hace. La vida que llevamos no es algo que es por un momento en el servicio del Señor. Pero el servicio, Señor, y el amor para nuestro Señor es no más de ahora, pero para de aquí en adelante, hasta el fin de esta vida. Nuestro texto, versículo 10, la segunda parte de ese versículo dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. Lo que se me vino a la mente leyendo este versículo, las películas mexicanas, que dice el fin, ¿verdad? Fin, se acabó, ya, o como decían antes, ya estuvo, ¿verdad? Hasta allí llegó la cosa. El día del Señor es el día del juicio de Dios sobre la tierra. Tenemos la bendición que cuando Jesús vino la primera vez, vino como la oveja de Dios para ser sacrificada para todo pecador. La segunda vez, cuando Jesús regrese y ponga pie en el monte de Olivos, regresará como el león de Judá, trayendo el juicio al todo el incrédulo y que ha negado a Cristo. Estruendo es ruido grande, ruido fuerte y ensordecedor, especialmente el que se produce cuando se rompe o estalla una cosa. Ardiendo es sufrir la acción del fuego, una cosa encendida y quemándose. Isaías 34, capítulo 34, versículo 4 dice: arriba los cielos se esfumarán y se despacerán como quien enrolla un pergamino. Las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera. Versículo 11 y al 12 de nuestro texto dice: puesto que todas estas cosas de ser deshechas, ¿cómo no debes vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida de Dios, en la cual los cielos siendo y se deshechos en los elementos siendo quemados se fundirán? La Nueva Traducción Viviente, estos mismos versículos dicen así: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansiedad el día de Dios y apresurarse que todo llegue.
En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. La amonestación es que Dios viene, ¿verdad? La advertencia es que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Comenzando con mi vida. Efesios capítulo 5, versículo de 15 al 18 dice: así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen al mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque es la ruina de la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Debemos de vivir como sabios, utilizando el tiempo en todo momento para llevar una vida recta y agradable al Señor. Caminar en obediencia. El comentario Aplicación de Vida dice una vez más: al darnos cuenta que la tierra se va a quemar, debemos confiar en lo que es externo. Debemos de confiar en lo que es eterno y no estar atados a la tierra y sus tesoros o actividades. Pasa más tiempo acumulándose posesiones o luchando por desarrollar el carácter cristiano. Pasa más tiempo acumulándose pasiones o luchando por desarrollar el carácter cristiano. La pregunta es para nosotros: ¿en qué los envolvemos haciendo más? Porque entiendo que trabajo es importante, pero hay muchos que trabajamos de más y debemos tener las cosas en prioridad. ¿Qué es más importante? Que son las cosas del Señor. No nomás en el ministerio, en el servicio aquí en la iglesia, pero el ministerio y en el servicio de su hogar. ¿Cuántos de nosotros compartimos nuestra palabra con nuestra familia? Hacemos un tiempo, dirigiendo un tiempo, sean unos 10, 5 minutos, 15 minutos de leer su palabra con su familia. Tiene que nomás, cuando mis niños comenzaron a poder leer, una alegría para mí que poder tener mis niños tan chiquitos, de poder, que nomás leer un versículo y tomar, atornearlos, ¿verdad? Tornear. Versículo 13 de nuestro texto: pero nosotros esperemos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Las promesas buenas que Dios los tiene para nosotros, ¿verdad? En consuelo para el creyente. Un cielo nuevo, una tierra nueva, donde justicia morará. No más pecado, no más sufrimiento, no más ansiedad, no más de todo lo que no es agradable al Señor. No tiene que estar luchando con este cuerpo día y noche, con la mente, teniendo que tomar nuestros pensamientos captivos, ¿verdad? Y someter la carne para vivirla, para que sea glorificada al Señor. Señor, danos fuerzas para no hacer la persona que era antes. Ayúdame con estos pensamientos, Señor. Isaías 65, 17 al 18 dice: miren, estoy creyendo cielos nuevos y una tierra nueva. Nadie volverá siquiera a pensar a los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación y miren, yo crearé un Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Isaías 66, versículo 22 dice: tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, como un nombre que nunca se desaparecerá
dice el Señor. Apocalipsis 21, versículo 1 al 2, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Apocalipsis 22, versículo 5 dice: allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brilla sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. En ese grupo me incluyo yo mismo. En ese grupo es mi deseo de yo llegar a estar. Señor, tu palabra dice que tú pagaste la pena por mí en la cruz. Derramaste mi sangre. Derramaste tu sangre, Señor, no la mía. Derramó su sangre, Señor, por mis pecados. Resucitaste al tercer día, Señor. Clamaste victoria sobre la muerte y el pecado. Y estás al paz de mi Padre Celestial. Señor, y tu palabra dice que allí yo reinaré contigo para siempre. La bendición para mí. Lo que sufro ahorita en esta tierra, las luchas, las pruebas, es nada a comparación a la vida eterna que llevaré contigo. Señor, dame la fuerza, Señor, y el deseo para hacer las cosas que tú deseas de mí que yo haga. Entonces dice Gutzet: la característica más gloriosa de estos cielos nuevos y tierra nueva es que es un lugar donde mora la justicia en el plan de Dios para el tiempo. Allí es donde yo me encontraré. Ya no tendré que temer esas luchas, no tendré que pasar por esas pruebas, porque allí ya es cuando yo estoy con mi Señor para siempre. Versículo 14 de nuestro texto. Entonces tengo que hacerle un poquito más cambio, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Es algo práctico. Mancha es ensuciar una cosa dejando una señal o una marca. Cosa hace en un cuerpo, generalmente ensuciándolo o echándolo a perder. Irreprensible es ser sin reprensión y sin culpa. Efesios, ¿se acuerda que en Efesios debemos de caminar con qué? Con diligencia y sabios, y ser sabios, para tener una vida sin mancha y ser irreprensible. Efesios 15 al 16, 5, versículo 15 al 16 dice: mirar pues con diligencia cómo andas, como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahorita, caminen con diligencia, con cuidado. O como dicen, ¿verdad? Abusados. ¿Verdad? Echen ojo. Estén atentos. Mantengan guardia. Ustedes mismos vigílense en lo que andan haciendo. Pregúntense si estoy en este lugar y si Dios viniera ahorita en estos momentos, si era agradable al Señor. Y yo entiendo que todos tenemos problemas a veces. Quizás perdemos, como dicen, la paz de Cristo y los enojamos poco, ¿verdad? No, claro, ninguno de los otros, pero hay gente que pasa eso, ¿verdad? Tener que tener eso en cuenta. En inglés se dice put yourself in check, ¿verdad? Reflejar en lo que, mira cómo andas. Tenemos que caminar con diligencia, con cuidado, sabiendo porque el día es corto. No sabemos en qué momento va a llegar el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Entonces la forma en que vivan siempre honra y agradable al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo en medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Conociendo es que
creciendo en el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, la segunda parte dice, deben de tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Titos 1, versículo 6, debe de llevar una vida intachable. Gutzek dice una vez más, si nuestros corazones verdaderamente están puestos sobre la gloria del nuevo cielo y la nueva tierra, nos esforzamos con caminar de manera piadosa en respecto a nuestros hermanos y hermanidad, en paz y con respecto a Dios, sin mancha y irreprensibles. Siempre lo que decimos debe reflejar en nuestra vida. Es como yo le digo a mi niño, si yo te digo, mi hijo, yo te quiero mucho, I love you, mi hijo, y siempre te ando gritando, golpeándote y quitándote las cosas, no dándote lo que debes de recibir, y todavía te digo, I love you, te quiero mucho, ¿son evidencias que realmente te creo? ¿Que realmente te quiero? Y dice, pues no, Dad. Entonces, así, de esa misma manera, si tú me dices, Dad, yo te quiero, I love you, Dad, entonces tienes que caminar en la misma manera de obediencia. Haz lo mejor para superar en tu escuela, hacer las cosas bien, estar bien con el Señor. En la misma manera, si yo le digo a mi Señor, Dad, Jesus, I love you, le digo a Jesucristo, yo te quiero, yo te amo. Señor, yo quiero ser agradable a ti, entonces yo tengo que poner de mi parte también, en las cosas que yo hago, en lo que yo me envuelto. ¿Cómo voy a decirle, Señor, yo te amo, te alabo, y luego viviendo una vida que no está recta, con mancha, viviendo una vida con mancha irrepresible? Es importante que lo que decimos tiene que ser evidente en las vidas que llevamos. Versículo 15 de nuestro texto dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, es escrito. La salvación, el mismo mensaje del Evangelio. Cruz, sangre derramada, tumba 3 días y resurrección, ¿verdad?, al par de mi Padre Celestial en los cielos. La misma cruz, el mismo evangelio, la misma verdad, mismo sentido. Pedro igual que Pablo, el mismo evangelio, no habían diferencias. Versículo 15, la segunda parte dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha sido escrito. Versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son introductas o inconstantes, tuceren como también las otras escrituras para su propia perdición. Pablo era de la misma mente que Pedro. Pedro de la mismo sentido y mente que Pablo. Tan importante que el pueblo de Dios sea igual, así como la misma mente y de un solo sentido, que haya unión, ¿verdad?, en nuestro hogar. Ese es el retrato que Dios los da. Cuando el papá y mamá no están unidos en las cosas, ¿cómo es el hogar? División. Si el papá y la mamá están unidos y los hijos no están unidos con el papá y la mamá, ¿cómo está el hogar? Una voltura, luchas y peleas y todo, y así no debe de ser, ¿verdad? Es el ejemplo que Dios los da. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 2, finalmente, amados hermanos, los ruego en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le que agrade a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. No nomás con palabras, pero Pablo y Pedro con la acción vivieron la vida recta delante de ellos, y que se recordaran cómo vivieron.
Versículo 17 de nuestro texto. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicios, caigas de vuestra firmeza. Sabiendo de antemano, guardaos y no sean que arrastrados o que caigas de vuestra firmeza. 1 de Corintios, versículo 10, versículo 12 dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Verdad? Porque todos podemos caer. Caminar con ¿qué? Con cuidado. Estar alertas. O como dicen, aguzados, ¿verdad? Versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Y con esas palabras acabamos la segunda epístola de Pedro. Conociendo es que creciendo. El comentario de la aplicación de Biblia dice: Pedro concluye con esta breve carta cuando comenzó, estando sus lectores a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y decir de bien llegar a conocerlo cada vez mejor. Esta es la mejor manera de discernir la falsa enseñanza. No importa dónde estemos en nuestro viaje espiritual, no importa cuán maduros seamos en nuestra fe, el mundo pecaminoso siempre se desviará a nuestra fe. Pero 1 de Pedro, versículo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Por lo tanto, desengáñense de toda mala conducta. Desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, desean con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Galatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no deseamos. Apocalipsis 22:3 dice: y si habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus sirvientes los sirverán. 3 puntos de aplicación. Si realmente conocemos a Cristo, entonces, si lo conocemos, conociendo es que creciendo. Hay una diferencia en las cosas como hacemos. Si llegara al punto número 2, si llegara el día ahora, más pronto que nunca, y ya no hubiera, y no habrá, si llegará el día ahora, más pronto que nunca, y ya no habrá maldición, ¿verdad? No más pecado. Se va a llegar el día y ya no tenemos que preocuparlos por esas cosas. 3. Dios nos da la fuerza para caminar y no nos cansemos pues de hacer el ¿qué? El bien. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más esta mañana, Señor, por tu bendita misericordia, Señor. Y a través de tu gracia, Señor, los encontramos aquí, Señor, con tu cuerpo, en tu iglesia, Señor, siendo creaciones nuevas, Señor. Tenemos el deseo de, Señor, de vivir una vida agradable a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que así como nos has demostrado a través de tu palabra, que realmente, Señor, a través de tu Espíritu, nos des el poder, Señor, la fuerza de ser pueblo intachable, sin mancha, Señor. Ser creyente que sea agradable a ti, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, por todo lo que nos has demostrado este día. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Pasen adelante. Oración. Hay hermanos y hermanas que su deseo de ellos es de orar con ustedes. Cualquier necesidad. Amén.